Bueno, les saludo con afectos en este encuentro que tenemos nuevamente con lo que es la medicina, el cáncer y los trastornos y las soluciones de cada uno de los trastornos. Este, Vamos a continuar en este capítulo las afecciones que tiene el cerebro. En algunas de las afecciones que se producen en el cerebro, algunos dolores de cabeza, como dicen, las repercusiones en todo el cuerpo. Bueno. Vamos a empezar con el que se llama, un trastorno que se llama cerebro, que se llama absceso epidular, ¿de acuerdo? El absceso epidular es una acumulación de pus, es un material infectado, ¿no? Este, Localizado entre la cubierta exterior del cerebro, la médula espinal y los huesos del cráneo o la columna vertebral. Miren, esto depende si es, por ejemplo, también raquídeo o intracraneal. Es una infección, por ejemplo, en el área entre los huesos del cráneo o la columna vertebral y las membranas que recubren el cerebro, además de la médula o las meninges, por ejemplo, ¿no? Digamos, los efectos que tiene este, 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 bueno, los síntomas básicamente son, por ejemplo, incontinencia urinaria o intestinal, una dificultad para orinar, una retención urinaria, fiebre y dolor de espalda, fiebre, un dolor de cabeza también, letargo, náuseas y vómitos. También se produce una disminución de la capacidad de movimiento, o sea, de cualquier parte del cuerpo. También una pérdida de la sensibilidad en cualquier área del cuerpo o cambios anormales en la sensibilidad. Otra cosa que les va a pasar una debilidad genérica o general de todo el cuerpo. Miren, para curar la infección y reducir el riesgo de daño permanente, el tratamiento generalmente abarca, por ejemplo, antibióticos y cirugía, aunque en raras ocasiones se utiliza, por ejemplo, solamente antibióticos. Los antibióticos generalmente se administran por la vía intravenosa durante 4 a 6 semanas, por ejemplo, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, se necesita la cirugía. ¿Para qué? Para drenar o eliminar el absceso. O también frecuentemente, por ejemplo, es necesaria para reducir la presión sobre la médula espinal o el cerebro. O sea, ¿para qué? Pues para prevenir la pérdida posterior de la función neurológica. Bueno, miren, los efectos negativos de esta enfermedad pues, pueden ser, por ejemplo, absceso cerebral, o sea, un daño cerebral, una infección ósea, o sea, osteomelitis, un dolor de espalda, que es sobre todo crónico, también le puede producir la meningitis, un daño neurológico, una reparación de la infección, también un absceso, por ejemplo, en la médula espinal. Miren, el riesgo de absceso epidural se puede reducir, por ejemplo, con el tratamiento de ciertas infecciones, como, no sé, infecciones del oído, sinusitis, o también infecciones del torrente sanguíneo. De acuerdo. Vamos a ver otro trastorno, cuando es cerebral, por supuesto, un trastorno cerebral que se llama accidente cerebrovascular. Esto es común, el accidente cerebrovascular. Tiene varias variables, pero a ver cómo se producen. Miren, esto sucede cuando el flujo, por ejemplo, el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces, por ejemplo, se denomina ataque cerebral. O sea, también un accidente cerebrovascular isquémico. Igualmente, otra cosa que se menciona, no sé, un accidente cerebrovascular hemorrágico. También se menciona como una fibrilación auricular. Eso también, posiblemente se produce de la diabetes, por ejemplo,
o sea, o antecedentes familiares de la enfermedad. También se puede producir, por ejemplo, un colesterol alto, ¿de acuerdo? Un aumento de la edad, por ejemplo, especialmente después de los 55 años, puede producirse un accidente cerebrovascular. Este, mm, Mire, las personas, por ejemplo, de raza negra, y esto es estadísticamente en los Estados Unidos, o sea, son más propensas a morir de un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque tienen cardiopatía o mala circulación en las piernas. Por también como una consecuencia, pues por supuesto el tabaquismo. Quien fuma mucho tiene esa posibilidad. O también que tengan una alimentación con una dieta rica en grasas, y la falta de ejercicio también es muy importante. Las mujeres que toman, por ejemplo, píldoras anticonceptivas, o sea, especialmente las que fuman y son mayores de 35 años, pueden padecerlo. O sea, pueden presentarse, por ejemplo, cambios, por ejemplo, en la lucidez mental, incluso somnolencia, pérdida del conocimiento y coma. Otros de los síntomas que pueden producirse son los cambios en la audición, por ejemplo, cambios en el sentido del gusto, por ejemplo, cambios que afectan el tacto y la capacidad para sentir el dolor, la presión, o temperatura diferentes. Luego también se presenta, por ejemplo, una torpeza, confusión o pérdida de memoria. Otro efecto fue, por ejemplo, la dificultad para deglutir, dificultad para leer o escribir. También se presentan, por ejemplo, mareos o sensaciones anormales del movimiento, o sea, vértigos también, con problemas con la vista, incluso disminución de la visión, visión doble o ceguera total, falta de control de esfínteres, pérdida del equilibrio, pérdida de la coordinación, una debilidad muscular en la cara, por ejemplo, el brazo o la pierna, pero por lo regular solo en un lado. Luego también otro caso que se puede presentar es el entumecimiento, es muy raro. Entumecimiento u hormigueo en un lado del cuerpo, ¿de acuerdo? Esto es un accidente cerebrovascular. ¿De qué tamaño? ¿De qué gravedad? O simplemente, o por la edad, porque por ejemplo la gente que tiene mayor edad, sobre todo ya los ancianos, es probable accidentes cerebrovasculares. Entonces hay que controlarlos, más o menos, para que no pues, se puede llegar hasta la muerte. Entonces hay que controlarlo, hay que regularlo. Hay medicamentos de esto, para un accidente cerebrovascular, sobre todo porque se mencionan varias cosas, por ejemplo, no sé, la presión alta y todo eso. Pero todo accidente cerebrovascular se presenta normalmente después de los 70 años, inclusive en la vejez, en la senectud sobre todo, ¿no? Miren, también se producen, por ejemplo, cambios emocionales, como por ejemplo de personalidad y estado de ánimo. Otro tipo de problemas es, por ejemplo, para hablar o entender a otros que estén hablando. También otros problemas que tienen, por ejemplo, para caminar, por ejemplo. En mayor grado, por ejemplo, los síntomas se presentan de manera inmediata y sin avisar. Sin embargo, estos pueden ocurrir a intervalos durante el primero o segundo día. Normalmente los síntomas son más graves cuando se presenta el accidente cerebrovascular. Va empeorando lentamente. Las, las personas que están experimentando síntomas, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, deben llegar al hospital lo más rápido posible. Si se presenta un coágulo sanguíneo, se puede administrar, no sé, un fármaco trombolítico para disolverlo. Este tratamiento debe iniciarse, por ejemplo, de las 3 a 4:30 horas después de que los síntomas aparecieron. De otra manera, pues se puede generar problemas bastante graves, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otro problema, otro trastorno del cerebro,
que se llama accidente isquémico transitorio. Este trastorno es cuando, por ejemplo, se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro, o sea, por un periodo breve de tiempo. ¿De qué se trata? De un coágulo de sangre en una arteria del cerebro. Un coágulo de sangre que viaja hacia el cerebro desde, no sé, desde otro sitio del cuerpo, por ejemplo, desde el corazón, por ejemplo. Una lesión en los vasos sanguíneos, fibrilación auricular. También puede producir, por ejemplo, por diabetes, por antecedentes familiares de accidente cerebrovascular. También, no sé, cuando tienen un colesterol alto, por supuesto, cuando tienen edad mayor, especialmente después de los 55 años. También tiene que ver mucho sobre la raza. Por ejemplo, los afroamericanos son más propensos a morir en un accidente cerebrovascular. Bueno, eso es estadístico, ¿eh? Y como te digo, pues también el tabaco, ¿no? O sea, unas personas que tienen cardiopatía o mala circulación en las piernas, o sea, causadas por arterias estrechas, por ejemplo, ¿no? También, los síntomas son, por ejemplo, cambios en la lucidez mental. O sea, esto, por ejemplo, que tengas mucho sueño, una inconsciencia o un coma inclusive, ¿no? Cambios en los sentidos, o sea, como en la audición, la visión, el gusto y el tacto. Pueden tener cambios mentales, quien tiene este trastorno, cambios mentales, por ejemplo, confusión, una pérdida de memoria, una dificultad para escribir o para leer, también dificultad para hablar o para entender a los demás. Entonces, problemas musculares, como por ejemplo la debilidad, la dificultad para deglutir, también una dificultad para caminar inclusive. También se puede producir, por ejemplo, mareos o pérdida del equilibrio y de la coordinación. También, esta es una falta de, por ejemplo, de control de esfínteres, ¿no? Hasta, no sé, problemas nerviosos, por ejemplo, como entumecimiento o hormigueo en un lado del cuerpo. Miren, y estoy insistiendo un poco de lo que yo les había comentado. Por ejemplo, el problema de la hipertensión, la cardiopatía, la diabetes y los trastornos sanguíneos se deben tratar de acuerdo a su gravedad. No sé, utilizar, por ejemplo, anticoagulantes, o sea, como el ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, para reducir la coagulación sanguínea, es muy importante. Puede ser que, por ejemplo, algunas personas que presentan obstrucción de las arterias del cuello necesitan cirugía. Esto como es una endarterectomía carotidia, o sea, por ejemplo, es una operación extraordinaria la endarterectomía carotidia, ¿no? Contemos las carótidas que van al cerebro, tienen obstructos o están obstruidas de alguna manera por no sé, por un poco de colesterol, por ejemplo. Ok. Puede ser que algunas personas que presenten, por ejemplo, la obstrucción de las arterias del cuello, entonces iban a necesitar una cirugía. Lo que yo les decía, la endarterectomías carotidas, si tienen, por ejemplo, latidos cardíacos irregulares, o sea, una fibrilación auricular, entonces se realizarán los protocolos para evitar que, pues no sé, una futura sin complicaciones más adelante. Ok, vámonos ahí a otro trastorno que se llama anencefalia. Anencefalia. Bueno, mire, este trastorno es hereditario, o sea, que es la ausencia de una gran parte del cerebro y del cráneo. Al detectarse, o sea, cuando se produce, no sé, el nacimiento, por ejemplo, de un bebé, esto se presupone, por ejemplo, una ausencia de cráneo, una ausencia de parte del cerebro, no sé, anomalías en el rasgos faciales, también efectos cardíacos. O sea, miren, este trastorno no existe un tratamiento,
por lo que este trastorno es usualmente, por ejemplo, mortal, en unos días después del nacimiento, desgraciadamente. O sea, que no les den promesas el médico, que no, vamos a tratar de sacarlo, no, no, no. Este tipo de problema que se llama anencefalias, anencefalia, desgraciadamente es mortal. Otro problema de trastorno es una anorexia. Esto ya es muy, muy conocida y muy popular, la anorexia. Es un trastorno alimentario que causa que las personas pierdan más peso de que se considera saludable para su edad y estatura. O sea, no se conocen las causas exactas de la anorexia, porque los genes y las hormonas pueden incidir en su desarrollo. O sea, por ejemplo, estar más preocupado o prestarle más atención al peso y la figura. Eso es los síntomas que una persona que tiene este trastorno se fija mentalmente. Está muy preocupado o preocupada a prestarle más atención al peso y a la figura que tienen. O sea, tener un trastorno de ansiedad en la niñez también pudiera haber tenido una imagen negativa de sí mismo por problemas, no sé, alimentarios durante la lactancia o la primera infancia. También por ciertas ideas culturales o sociales respecto de la salud y también de la belleza, ¿no? Están equivocados de la belleza. Porque eso se transmite mucho en las redes y cosas de esas, ¿no? También, otra cosa es por tratar de ser perfeccionista o demasiado centrado en reglas. Mire, este trastorno se inicia, por ejemplo, durante los años anteriores a la adolescencia o a principios de la edad adulta. Se presenta, por ejemplo, en mujeres, aunque también en hombres. Eso hay que considerar. Si no, no es para las mujeres, también para los hombres. ¿Cuáles son los síntomas que tienen? Mira, sobre todo tienen un miedo intenso de aumentar de peso o engordar, por supuesto. Incluso cuando su peso es insuficiente, se niegan a mantener el peso en lo que se considera, no sé, normal para su edad y estatura. O sea, cuentan con una imagen corporal que está muy distorsionada, está muy concentrada o concentrado en el peso corporal o la figura. Y entonces se niegan a admitir el peligro de la pérdida del peso. O sea, pueden limitar mucho, por ejemplo, la cantidad de alimento que comen. Y luego se provocan después el vómito. Pueden cortar el alimento en pedazos pequeños o cambiarlos de lugar en el plato en lugar de comérselos. Hacen, por ejemplo, también ejercicio a toda hora. Incluso cuando hay mal tiempo, están lastimados o están muy ocupadas o ocupados. Van al baño inmediatamente después de las comidas, se niegan a comer con otras personas y usan pastillas que las hacen orinar o tener deposiciones. O sea, está bien, utilizan laxantes o pastillas que disminuyen su apetito. Además, tienen la piel amarillenta y manchada, que está reseca y cubierta con un fino vello. Que los que tienen este trastorno viven con pensamiento confuso o lento, junto con mala memoria o capacidad de discernimiento. O sea, caen en la depresión, tienen la boca seca, son sensibles al frío, tienen sus huesos delgados, músculos atrofiados y pérdida de grasa corporal. Miren, el tratamiento de la anorexia nerviosa es ayudar a la persona a reconocer que tiene una enfermedad. Antes que nada, deben aceptar que tiene una enfermedad. O sea, la mayoría de las personas que sufren este tipo de trastorno niegan tener, por ejemplo, un problema alimentario. ¿Y por qué? Buscan tratamiento solo cuando su afección pues, ya es grave. Se requiere, por supuesto, un cambio de vida y toda una terapia existencial para resolver.
Otro trastorno, ya les había mencionado anteriormente, la ataxia. Yo les llegué a mencionar la ataxia o la telangiectasia. Telangiectasia. Mire, esta es una enfermedad hereditaria. Ya se los había como comentado más o menos. Es muy poco común, por ejemplo, en la infancia. Esto afecta, por ejemplo, al cerebro y otras partes del cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas? Una disminución en la coordinación de movimientos, o sea, es la ataxia. La ataxia es una disminución en la coordinación de movimientos, sobre todo a finales de la infancia, que puede incluir marcha atáxica, o sea, una ataxia cerebelosa, ¿no? Una marcha espasmódica, marcha inestable, por supuesto. También se puede producir una disminución del desarrollo mental, o sea, que se demora o se detiene después de los 10 a 12 años de edad. También se puede producir un retraso para caminar, por ejemplo. También otra cosa que aparece es la decoloración de zonas de piel expuestas a la luz solar. O sea, la decoloración de la piel, o sea, se producen, por ejemplo, manchas de color café con leche en la piel, ¿de acuerdo? Luego, también vasos sanguíneos dilatados, por ejemplo, en la piel de la nariz, las orejas y en la parte interna del codo y la rodilla. También, no sé, vasos sanguíneos dilatados en la esclerótica de los ojos. Movimientos, por ejemplo, espasmódicos o anormales de los ojos hasta el final de la enfermedad. Esto, digamos, se puede también producir un encanecimiento prematuro, una convulsión, sensibilidad de la radiación, incluso los rayos X también. También les va a parecer infecciones respiratorias graves que tienen una gran repetición. Bueno, miren, la ataxia, la ataxia cerebelosa aguda, ese es otro tipo de trastorno. La ataxia cerebelosa aguda, ¿de acuerdo? Bueno, es el repentino movimiento muscular descoordinado debido a una enfermedad o lesión en el cerebro, por supuesto. Miren, en niños, especialmente menores de 3 años, puede ocurrir varias semanas después de una enfermedad causada por un virus de varicela, por ejemplo, o la enfermedad de Coxsackie y el virus Echo. O sea, también por alcohol, por ejemplo, movimientos, medicamentos o insecticidas también. Puede producir, por ejemplo, sangrado en el cerebro. También o sea, el procedimiento de ello puede ser un sangrado en el cerebro. Infección, por ejemplo, también de absceso del cerebelo. Pues eso lo produce eso. O sea, también lo que ha tenido, por ejemplo, esclerosis múltiple o también un accidente cerebrovascular del cerebro. Todo eso los llevan a una ataxia cerebelosa aguda. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuáles son los síntomas básicamente que se presentan? Primero, afecta el movimiento de la parte media del cuerpo, desde el cuello hasta el área de la cadera o los brazos y las piernas. El cuerpo puede moverse de un lado a otro, de atrás hacia adelante o ambos. Después, no sé, se mueve rápidamente hacia una posición erguida. Miren, si el trastorno se debe, por ejemplo, a un sangrado, se puede necesitar cirugía. Si se trata, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, se puede administrar un medicamento para diluir la sangre. Diluir la sangre. La infección posiblemente, no sé, se necesite, por ejemplo, tratamiento con antibióticos, aplicar esteroides. ¿Para qué? Para la hinchazón del cerebelo. Bueno, otro trastorno cerebral es, por ejemplo, el Alzheimer. Es típico, el Alzheimer, el mal de Alzheimer. Bueno, en términos generales, es una demencia
Es una pérdida de la función cerebral que se presenta con ciertas enfermedades. Mire, hay ciertos cambios, por ejemplo, en el cerebro que conducen a esta enfermedad. Primero, ser mayor de edad. Ese trastorno no es parte del envejecimiento normal, es hereditario. Esto tenemos que entenderlo muy bien. El Alzheimer es hereditario. O sea, cuando se tiene un pariente, por ejemplo, consanguíneo, cercano, como madre, padre o hermano, una cosa así, hermano, hermano o padre, con la enfermedad, entonces, tener ciertos genes ligados al mal de Alzheimer. También puede ser porque pertenezcan al sexo femenino, tener problemas cardiovasculares debido, por ejemplo, al colesterol alto. También antecedentes de traumatismo craneal, en eso puede producir el Alzheimer. ¿De acuerdo? Otro trastorno es la ansiedad. Una ansiedad generalizada, ¿cuáles son los cuidados personales de este trastorno? Miren, el trastorno de la ansiedad generalizada, el TAG, es una afección de salud mental en la cual uno está con frecuencia preocupado o preocupada, o ansioso o ansiosa, acerca de muchas situaciones diferentes. Eso es la ansiedad. Entonces, lo que se les deben recetar, por ejemplo, básicamente es un antidepresivo, ¿ok? Cuando son muy ansiosos, es un antidepresivo. No sé, una benzodiazepina que actúa más rápido que un antidepresivo. ¿Para qué? Pues para controlar la ansiedad. Pero sin embargo, puede perder eficacia con el tiempo. Su médico puede recetarle, por ejemplo, una benzodiazepina. ¿Para qué? Para ayudarle con su ansiedad mientras se espera a que el antidepresivo haga efecto. Miren, también es un problema de psicoterapia, ¿eh? O sea, para el paciente debe entender y tomar el control de las visiones distorsionadas sobre los factores estresantes, por ejemplo, como los comportamientos de otras personas o eventos de vida, lo que pasó. O sea, reconocer y reemplazar pensamientos que causan pánico para ayudarlo o ayudarla a sentirse más en control, manejar el estrés y sobre todo relajarse cuando se presentan los síntomas. Deben de tratar de evitar pensar que problemas menores se van a convertir en problemas terribles. O sea, su médico puede hablarle, por ejemplo, sobre las opciones de psicoterapia. Después, pues, se pueden decidir en conjunto si es una opción adecuada para el mismo, ¿no? Eso depende de cada una de las personas. Miren, otro trastorno es para el cerebro, una cosa que tiene una atrofia olivopontocerebelosa. Así se llama. Olivopontocerebelosa. Es una atrofia. Dice, la atrofia olivopontocerebelosa es una enfermedad hereditaria. ¿Qué es lo que produce? Se produce que ciertas zonas profundas del cerebro, junto por encima de la médula espinal, se encojan. ¿Qué es lo que va a producir con esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Una torpeza que empeora lentamente. También puede presentarse, por ejemplo, problemas en el equilibrio, una dificultad para hablar y para caminar. También se puede presentar los síntomas como movimientos oculares anormales, o sea, movimientos anormales en términos generales. O sea, también, por ejemplo, un problema de la vejiga o de los intestinos. Igualmente, una dificultad para deglutir, van a tener mareos al levantarse, rigidez o entumecimiento muscular. También espasmos, por ejemplo, temblores, no sé, daños en los nervios, que se llama neuropatía, problemas del habla debido a espasmos en las cuerdas vocales. También van a tener problemas con la función sexual. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son las pruebas que tienen que hacerse? Primero, examen médico y del sistema nervioso.
completo, ¿eh? No, una cosa que deben saber, ¿eh? No existe un tratamiento específico ni cura, o sea, para ese trastorno, ¿eh? Pero ¿qué se puede hacer? Pues solo reducir los efectos de los síntomas, básicamente. Ok. Otro trastorno, por ejemplo, a nivel del cráneo, es un aumento en la presión intracraneal. Miren, es una elevación en la presión dentro del cráneo, que puede resultar de una lesión cerebral o causarla. Por ejemplo, va a producir esto. ¿Cuáles son los síntomas? Un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, una elevación de la presión dentro del cerebro mismo, no sé, una subruptura de aneurisma y hemorragia subaracnoidea, no sé, también, no sé, un tumor cerebral, una encefalitis, o sea, también, procede también de un traumatismo craneal y también que tuvieron una hidrocefalia, que eso es un aumento de líquido alrededor del cerebro, y también como una hemorragia cerebral. O sea, es lo que puede producir trastorno es, por ejemplo, una meningitis, una hemorragia intraventricular, no sé, también una hemorragia cerebral hipertensiva, un hematoma subdural también, y también puede proceder, por ejemplo, el estado epiléptico, y por supuesto el accidente cerebrovascular. De acuerdo. Vamos a pensar en un cerebro con apraxia. Bueno, el cerebro cuando tiene apraxia, que es un trastorno del cerebro y del sistema nervioso, en el cual una persona es incapaz de llevar a cabo, no sé, tareas o movimientos cuando se les solicita. Esto procede, por ejemplo, de una demencia, básicamente. ¿De acuerdo? Una demencia, un accidente cerebrovascular, o sea, una enfermedad neurodegenerativa. Sobre todo cuando tiene un problema en el sistema nervioso, es como una enfermedad neurodegenerativa. ¿Cuáles son los síntomas de ese cerebro de apraxia? Por ejemplo, si es incapaz de integrar los movimientos musculares correctos, se distorsiona, se repiten o se omiten sonidos del habla o palabras. La persona tiene, por ejemplo, dificultad para juntar palabras en el orden correcto. Las personas con apraxia pueden beneficiarse del tratamiento, por ende, de un equipo médico, totalmente, ¿no? Otro trastorno del cerebro está por la cefalia de brotes, se llama cefalia en brotes. Es un tipo de dolor de cabeza, procede básicamente de un problema en una pequeña zona de la base del cerebro, llamada hipotálamo, que puede estar involucrado. También se puede producirse gracias al consumo de alcohol y los cigarrillos, los cigarros, yo se les he dicho tantas veces, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, las grandes alturas, el sedentarismo y viajes aéreos, ¿no? También le produce, lo produce una luz brillante, incluyendo la luz solar, por ejemplo, ¿no? También tiene un detonante el esfuerzo, la actividad física, exactamente. Entonces, puede haber algunos detonantes de este trastorno. Por ejemplo, un esfuerzo, una actividad física, el calor, por ejemplo, un clima cálido o baños calientes, por ejemplo, también puede producir, por ejemplo, alimentos ricos de nitritos, o sea, tocinos y carnes de conserva, por ejemplo. Ciertas medicinas también, y también el uso de la cocaína también. Miren, ¿cómo se inicia esto? ¿Cómo se inicia? ¿Cuál es el momento de presentar ya síntomas muy claros? Mire, se inicia como un dolor de cabeza súbitos o intenso. El dolor de cabeza ataca más comúnmente, no sé, de 2 a 3 horas después de quedarse dormido. Sin embargo, puede ocurrir mientras está despierto.
El dolor de cabeza tiende a presentarse diariamente a la misma hora del día y los ataques pueden durar meses. Además, se pueden alternar con, no sé, con periodos sin dolores de cabeza o pueden continuar durante un año o más sin interrupciones. El dolor de la cefalia en brotes es urgente, agudo, punzante y constante. O sea, se siente, por ejemplo, en un lado de la cara, desde el cuello hasta la sien. Y luego en ocasiones, comprometiendo, por ejemplo, al ojo, alcanza su pico máximo, no sé, al cabo de 5 a 10 minutos. Con el dolor más fuerte que dura, por ejemplo, 30 minutos, inclusive a 2 horas, con el dolor de cabeza es un racimo. O sea, se afecta el ojo y la nariz en el mismo lado del dolor de cabeza. Se puede sentir inflamación debajo o alrededor de los ojos, por ejemplo. También se van a producir, no sé, lagrimeo excesivo, ojo rojo, párpado caído, no sé, rinorrea o congestión nasal, en el mismo lado donde se presenta el dolor de cabeza. Miren, la cara se encuentra, por ejemplo, sonrojada, enrojecida, inclusive con sudoración excesiva. Miren, su médico, primero, el médico debe, por supuesto, confirmar el tratamiento, por ejemplo, con triptanos como sumatripán y mitrex, por ejemplo. También se puede utilizar medicinas antiinflamatorias, que son los esteroides, como la prednisona. Eso lo van a empezar con una dosis alta y luego disminuyendo lentamente durante 2 o 3 semanas. También puede utilizarse que inhalen el oxígeno al 100%. También se puede utilizar inyecciones de dihidroergotamina. Dihidroergotamina, DHE, ¿de acuerdo? El cual puede detener los ataques de las cefalias en brotes, en cuestión, no sé, 5 minutos. No olvidemos esto, que este fármaco puede ser peligroso si se toma con sumatriptán. Tómenlo muy en cuenta. Si se toma con sumatriptán, lo que le estoy diciendo, puede ser peligroso. ¿De acuerdo? Ahora, hablando de dolor de cabeza, hay otro trastorno que se llama cefalia tensional. Así se llama técnicamente. Cefalia tensional. Miren, este trastorno es el tipo más común de dolor de cabeza. Miren, ¿qué es lo que sucede? Los músculos del cuello y del cuero cabelludo se tensionan o se contraen. Las contracciones musculares pueden ser una respuesta al estrés, por ejemplo. Hay que disminuir el estrés, porque el estrés es una enfermedad, ¿eh? Hay que controlarla. Por ejemplo, también eviten deprimirse. También un traumatismo craneal o la ansiedad. Cualquier actividad que obligue a la cabeza a mantener una sola posición durante mucho tiempo sin moverse puede ocasionar dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Mire, estas actividades incluyen teclear u otro trabajo en computadoras, por ejemplo, ¿no? Trabajos minuciosos con las manos y el uso de, no sé, del microscopio también. ¿Qué otra cosa podría ser? Pues no sé, dormir en una habitación fría o con el cuello de una posición anormal. También pueden desencadenar este tipo de dolor, tener un como yo le llamo detonante. Miren, este tipo de dolor de cabeza, tensional, emocional, estrés físico, emocional, consumo de alcohol, cafeína, demasiada o abstinencia, o sea, también inclusive pues, sí, puede surgir por resfriados, gripe o una infección sinusal. También se puede, otro detonante es, por ejemplo, no sé, problemas, te decía, problemas dentales como apretamiento, por ejemplo, apretamiento de la mandíbula o el rechinamiento de los dientes. También una pensión ocular, además del consumo excesivo de cigarrillos.
sobre cigarros, no fumen los cigarros. También, por ejemplo, cuando estén cansados, están fatigados o han realizado un esfuerzo excesivo. Miren, todo esto, ¿qué es lo que se siente? ¿Cuáles son los que van a sentir? Ok, se siente algo sordo, similar a presión. O sea, es como una banda apretando prensa alrededor de la cabeza. O es un dolor generalizado, es más intenso que en el cuero cabelludo. Las sienes o parte posterior del cuello y posiblemente en los hombros, el dolor puede ocurrir como un episodio aislado, o sea, de manera constante o diaria, y puede durar de 30 minutos, inclusive 7 días. Puede empeorar o desencadenarse por estrés, fatiga, ruido o resplandor. También se presenta dificultad, por ejemplo, para dormir. Este tipo de cefalias normalmente no causan náuseas ni vómitos. Las personas que padecen cefalias, o sea, tensionales, como les digo, tratan de aliviar el dolor masajeando el cuero cabelludo, las sienes o la parte posterior del cuello. Se deben tratar los síntomas del dolor de cabeza de inmediato y prevenir dolores de cabeza evitando o cambiando los factores, como les he dicho, desencadenantes. Algo que te produce esto. O sea, lo importante, por ejemplo, consiste en aprender a manejar los dolores de cabeza, registrando diariamente el dolor de cabeza para identificar los factores, como les digo, factores desencadenantes de este. Esto fue lo que me está produciendo esto. Entonces, por supuesto, el médico puede sugerir cambios en el estilo de vida. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de dolores de cabeza que se presenten. Ahora, realmente, les va a recetar seguramente analgésicos con beta-lite, ¿no? O sea, como la aspirina, por así decirlo, el ibuprofeno o el paracetamol, sobre todo analgésicos, narcóticos cuando es muy, muy grave, ¿no? O relajantes musculares cuando ya es muy, muy fuerte. No estamos llamando a una cosa grave, pero bueno, esa es lo que sería la solución. Luego, otro trastorno del cerebro se llama con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, así se llama. Creutzfeldt-Jakob. Son dos científicos que les pusieron sus nombres, sus apellidos, por supuesto, ¿no? Miren, esta enfermedad es una forma de daño cerebral que lleva a una disminución rápida de la función mental y del movimiento. ¿Cuál es el detonante de todo esto? Es causada por una proteína llamada prión, al provocar que las proteínas normales se plieguen de manera anormal. O sea, puede estar, no sé, relacionado con la enfermedad consuntiva crónica, o sea, encontrada en los venados, por ejemplo. El kuru ha estado principalmente en las mujeres, no sé, en Nueva Guinea, por ejemplo, quienes comen los cerebros de los parientes fallecidos, imagínense nada más, pues como parte del ritual funerario. Miren, la encefalopatía espongiforme ovina, o sea, que se da en las ovejas, por ejemplo, puede ser el detonante, ¿no? Otras enfermedades humanas hereditarias muy raras, por ejemplo, con la enfermedad de Kersman-Strausler-Scheinker, bueno, y el insomnio familiar mortal. Otra cosa, por ejemplo, se va a producir la demencia, que empeora rápidamente en el transcurso de unas pocas semanas o meses. También se va a presentar una visión en algunas ocasiones, cambios en el caminar, una confusión o desorientación. También se le pueden presentar alucinaciones, no sé, falta de coordinación con tropezones y caída, rigidez muscular, otra cosa, fasciculaciones musculares, sensaciones de estar nervioso o nerviosa, o sobresaltado o sobresaltada. También son cambios de personalidad. Les van a producir sueño, convulsiones o movimientos espasmódicos repentinos. También van a tener problemas en la dificultad, por ejemplo, para hablar, ¿no? Lo que deben de decir, y se lo soy sincero a ustedes, esta enfermedad
no existe una cura conocida para esta enfermedad. Entonces el médico debe buscar la manera de disminuir su problema del dolor que tienen, un dolor de cabeza, ¿no? Otro trastorno es, en el cerebro se llama enfermedad de Krabbe, con doble B. Enfermedad de Krabbe, Krabbe. Esta enfermedad es un trastorno genético, hereditario. Es muy raro el sistema nervioso. El problema, el detonante de todo esto es el defecto del gen HALC, GALC, que causa la enfermedad de Krabbe. La gente con este gen no produce suficiente cantidad de una sustancia llamada galactocerebrósidos beta-galactosidasa. Galactocerebrosido beta-galactosidasa. De acuerdo. Miren, los síntomas de la aparición de este trastorno es temprano, primero. Y pueden ser, por ejemplo, cambios en el tono muscular de flácido o rígido. Hipoacusia que lleva a la sordera. Un retraso del desarrollo, dificultades, por ejemplo, en la alimentación, irritabilidad y sensibilidad de los ruidos elevados. También van a afectarse por las convulsiones crónicas, que se pueden iniciar a temprana edad. No sé, también fiebres inexplicables con la pérdida de la visión, o sea, que lo encaminan a la ceguera. Se presentan también, otra cosa, los vómitos. En este trastorno no existe tratamiento determinado para la enfermedad de Krabbe. Los pequeños mueren, por ejemplo, en promedio antes de los 2 años. Y las personas mayores presentan la enfermedad en una edad muy, muy avanzada. Quienes sobreviven a ser adultos, pero con una enfermedad del sistema nervioso. Es terrible, ¿no? Hay otro trastorno que es muy típica, que es la ciática, que lo han escuchado ustedes, la ciática. Mire, la ciática se refiere a dolor, debilidad, entumecimiento o hormigueo en la pierna, ¿de acuerdo? Una hernia de disco. Ese es el detonante es una hernia de disco. También va producida por una estenosis raquídea, por un síndrome piriforme, o sea, un dolor que compromete el estrecho músculo en los glúteos. También se presenta la lesión o fractura de la pelvis, o también por tumores también. Miren, los hombres, por ejemplo, de 30 y 50 años, son más propensos a desarrollar este trastorno. El hormigueo leve, dolor sordo o una sensación de ardor en un costado. O sea, en algunos casos, por ejemplo, el dolor es tan intenso que imposibilita el movimiento de la persona. O sea, es un dolor agudo en una parte de la pierna o la cadera y un entumecimiento en otras partes. Los síntomas también se pueden sentir, por ejemplo, en la parte posterior de la pantorrilla o también en la planta del pie. La pierna afectada puede sentirse débil. En ocasiones, por ejemplo, el pie queda atrapado en el suelo al caminar. El dolor puede comenzar lentamente, después de pararse o sentarse. En ciertos momentos del día, como, no sé, como en la noche, o sea, al estornudar, toser o reír, no sé, al doblarse hacia atrás o a caminar más de unas cuantas yardas, por ejemplo, especialmente si es un síntoma de otra afección. O sea, la causa subyacente debe identificarse más que nada y tratarse. En ocasiones, miren, no se requiere, no sé, ningún tratamiento y la recuperación no se ocurre por sí sola. Se recomiendan, por ejemplo, medicamentos y terapia de recuperación, como por ejemplo aplicar calor o hielo en el área que presenta el dolor, número uno. Después, luego una prueba con hielo durante, no sé, las primeras 48 o 72 horas. Y después deben usar calor. También, por supuesto, analgésicos de venta libre como ibuprofeno, Advil, Motrin, o también el paracetamol, o también Tylenol. Una vez le estoy diciendo cuántas, ¿no? Otro trastorno es, por ejemplo, un cerebro que es complicado, la enfermedad de Pick.
PICK, así se llama, ¿eh? Es un problema del cerebro que se llama enfermedad de PIC, PICK. Miren, es una forma rara y permanente de demencia, similar, por ejemplo, al mal de Alzheimer, excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro. Miren, el trastorno definitivamente es hereditario, lo que estaba yo comentándole del Alzheimer. Es un hereditario. ¿Y para qué? Pues afectan las neuronas. La incapacidad, por ejemplo, los síntomas que va a producir es una incapacidad, por ejemplo, para conservar un trabajo. También van a tener comportamientos compulsivos, comportamiento inapropiado, incapacidad para desempeñarse o interactuar en situaciones sociales o personales también. Van a tener problemas con la higiene personal, ¿de acuerdo? Un comportamiento repetitivo, aislamiento de la interacción social, también cambios abruptos en el estado anímico. Otra cosa que les puede presentar es la disminución del interés por las actividades de la vida cotidiana. O sea, que no logren reconocer cambios, por ejemplo, en el comportamiento. No pueden, por ejemplo, manifestar simpatía, preocupación, empatía o calidez emocional. Su estado anímico inadecuado lo significa. O sea, también pueden tener una indiferencia frente a los acontecimientos o no sé, o al medio ambiente. Otra cosa que van a tener es una incapacidad para hablar, o sea, un mutismo total. También una disminución de la capacidad, no sé, para leer o escribir. Otra más, otro problema, otro síntoma, es la dificultad para encontrar una palabra, por así decir. Dificultad para hablar o entender el lenguaje, eso es la fascia que ya les comenté. La repetición de lo que se dice a las personas, que llama ecolalia. También, otra cosa, pues la reducción de vocabulario, sonidos del habla débiles y sin coordinación. Otra cosa que se presenta es el aumento del tono muscular, o sea, una rigidez, ¿de acuerdo? Un empeoramiento de la pérdida de la memoria. También, no sé, otra cosa, las dificultades con la coordinación y el movimiento, lo que ya les dije, la praxia, ¿no? Una cosa más, la debilidad o incontinencia urinaria. ¿Qué hay que hacer con esto? Primero, más que nada, hay que hacerles pruebas antes de recetar algo, ¿no? Primero, pruebas fundamentalmente. Primero, una evaluación de la mente, el comportamiento. ¿De qué? Una evaluación neuropsicológica, una resonancia magnética del cerebro, ¿de acuerdo? También una ESG, bueno, un electroencefalografía, ¿de acuerdo? Un examen del cerebro, del sistema nervioso, un examen neurológico. También tienen que hacerles un examen de líquido que se encuentra alrededor del sistema nervioso central. Sí, un líquido cefalorraquídeo. Después de una punción raquídea, tomografía computarizada de la cabeza, otros exámenes, exámenes de sensibilidad, pensamiento y razonamiento, o sea, una función cognitiva y función motora también. Lo que debo decirles es que no existe un tratamiento específico para la enfermedad de PIC. Los medicamentos pueden ayudar a manejar los altibajos en el estado anímico. Lo que deben de utilizar, por ejemplo, son analgésicos, anticolérgicos, depresores del sistema nervioso central, simetidina, por ejemplo, lidocaína. Otra cosa, miren, la orientación a la realidad, o sea, que refuerza claves ambientales o de otro tipo, pues puede ayudar a reducir la desorientación. Las personas con la enfermedad de PIC y sus familias pueden necesitar asesoría legal al comienzo en el curso de la enfermedad. Los documentos de voluntades anticipadas, por ejemplo, un poder y otras acciones legales, pueden facilitar la toma de decisiones éticas
o sea, relacionadas con el cuidado de la persona afectada por esta enfermedad. Vamos a, este capítulo lo vamos a terminar hoy, en los problemas de afecciones del cerebro, ¿eh? Que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima. Que se estén muy bien con toda su familia y ustedes muy sanos, todos posible, ¿eh? Es mi mayor deseo.